Esto es muy importante, ¿verdad? Porque si nosotros vamos al sistema civil, a nuestro sistema, ¿qué es lo importante? El consentimiento de las partes y que ese consentimiento no vaya en contra, o que ese contrato no vaya en contra de la ley, la moral ni las buenas costumbres. Esos son los elementos constitutivos de nuestro contrato. En el sistema anglosajón, ¿cuáles son los elementos constitutivos del contrato? El vínculo resultante de las promesas aceptadas más la ventaja económica que vamos a denominar consideration. Eso es muy importante. Eso en general. Esa es la visión del contrato del sistema anglosajón. Ahora vamos al derecho inglés, porque decir anglosajón es decir americano e inglés. Ahora vamos al derecho inglés en particular. En Inglaterra suele identificarse consideration con el beneficio que pudiera tener una parte o el detrimento de la otra. Claro, porque yo pues estoy perdiendo algo y vos estás ganando algo. Ese es el consideration. Según esta clásica definición expresada en el fallo Currie versus Misa, esto lleva a la reciprocidad como marca distintiva. Es la promesa gratuita la que no se reconocerá en el derecho contractual inglés. O sea, yo te prometo algo a vos, por lo tanto yo estoy perdiendo algo y vos estás ganando algo. Pero a su vez, vos me estás prometiendo algo a mí, lo que quiere decir que vos estás perdiendo algo para darme algo a mí. Eso es lo vinculante en el sistema inglés. La reciprocidad de las promesas aceptadas, más el consideration. Sin embargo, el requisito de la reciprocidad no lleva, sino la mayoría de las veces, a un intercambio recíproco de meras promesas, consideradas una en beneficio o en detrimento de la otra y viceversa, que es lo que acabamos de decir. Ello ocasiona problemas insalvables, puesto que el requerimiento de beneficio-detrimento supone que las promesas obligan, y es precisamente para ello que serviría la doctrina del consideration. ¿Y qué es el consideration? La ventaja económica. Por lo demás, en el siglo XIX han ocurrido acontecimientos de trascendencia en el derecho contractual inglés que confirman la utilidad de esta concepción de beneficio-detrimento. ¿Por qué dice beneficio-detrimento? Porque si yo te prometo algo a vos y le agrego el consideration, yo estoy perdiendo algo y vos ganando. Y en la reciprocidad se da lo mismo de tu lado. Vos me estás prometiendo algo a mí, por lo tanto vos estás perdiendo algo y yo estoy ganando algo. Por eso es lo que conforma el contrato. Por eso hablamos de beneficio-detrimento. Una parte se beneficia en detrimento de la otra. Y viceversa. Hasta ese entonces, el derecho de los contratos era un apéndice del property law o derecho de propiedad. Blackstone, en sus comentarios del derecho inglés en el año 1756, se refirió a los contratos en solo unas cuantas páginas, en contraste con un extenso tratamiento que hizo del derecho de propiedad. O sea, este señor Blackstone habló 10 kilómetros del derecho de propiedad y habló nada del derecho de los contratos. El primer tratado sistemático de contratos del derecho inglés lo prescribe Powell recién en 1790. Pero los más famosos son aún posteriores, entre ellos lo de Chatty, Addison, Leakey y Pollock y Anson. Son todos esos tratadistas que hablan sobre los contratos. Se ha demostrado que estos autores, carentes de tradición narrativa, se basaron fuertemente en la doctrina del derecho civil, lo que derivó en la introducción a Inglaterra de principios acuñados en el continente europeo
como los referentes a la oferta, aceptación e intención. O sea, estos tratadistas o estos doctrinarios, estos autores, tomaron estas figuras del derecho civil y las llevaron al common law. En lo básico, dichas figuras estaban anteriormente englobadas en el intercambio o el beneficio detrimento de consideration. Es decir, la intención se encontraba objetivada en el intercambio que, a su vez, envolvía un proceso de oferta y aceptación. Claro, la oferta, la aceptación y la intención ya estaban dentro de la promesa aceptada. Eso es lo que nos quiere decir. Al introducirse estas ideas extranjeras, se superponen, porque ya existían pues dos niveles irreconciliables dentro de la técnica judicial contractual, conforme lo destaca Simpson, quizás la máxima autoridad contemporánea inglesa en la historia contractual. O sea, se superponen estas figuras de la aceptación, la oferta, la intención, porque en la promesa y en efectuar una promesa ya se encuentra la figura de hacer una oferta, y en aceptar la promesa ya está la figura de la aceptación e intención de aceptación de la propuesta. Entonces es como que están superponiendo figuras, decía Simpson. Sin embargo, ellas adquieren carta de ciudadanía al ser ampliamente invocadas por la jurisprudencia inglesa en los casos como Adams versus tanto Eastwood versus Cannon, que se referían a oferta y aceptación, en tanto la intención para contratar era invocada por Carville y Carbolic, Smokeville y Company, y aceptada por la Cámara de los Lores en el no sé qué cosa y en el no sé qué cosa. Nuevamente, en fecha reciente, la opinión de Lord Justice Russell en Williams versus no sé qué cosa sugiere que consideration debería quizás convertirse en un aspecto de la doctrina de la intención de crear relaciones jurídicas. ¿Qué está pasando acá? Se dan cuenta cómo ellos no observan la norma, que ellos están observando los casos anteriores. Ellos están mirando los fallos anteriores para ver cómo van a resolver los fallos actuales o futuros. Ese es el proceso inductivo. Antes, el juez anglosajón, ¿cómo piensa? Voy a resolver este caso que tengo ahora conforme a cómo se resolvieron otros casos similares. Entonces el juez anglosajón busca un caso similar anterior para ver cómo se resolvió, para resolver en ese mismo sentido. Ese es el razonamiento inductivo. Por eso es que hablamos del common law, del derecho consuetudinario, porque la costumbre jurídica es lo que marca el razonamiento de este sistema anglosajón. Y por eso es que estoy citando casos que no puedo ni siquiera pronunciar, porque son todos casos en donde elementos como la aceptación, la oferta y la intención fueron aludidos. En atención a las múltiples falencias encontradas en la doctrina del consideration, ¿qué era el consideration? La ventaja económica. Ya el comité inglés encargado de proponer reformas en el ámbito contractual, encabezado por Lord Wright, ¿qué pasa? En el sistema anglosajón pues tiene dos cámaras, así como nosotros, un sistema bicameral. Está en la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Los Lores serían los senadores y los comunes serían los diputados. No es lo mismo, pero para hacer nomás una analogía. Y este Lord, que es un senador, entre comillas, aconsejó cambios sustanciales en 1936. Las reformas en este ámbito no prosperaron, quedando latente hasta hoy en día la controversia con relación a tan discutido elemento del derecho actual inglés. O sea, para ellos sigue siendo lo importante el vínculo creado a partir de la aceptación de las promesas recíprocas
más la ventaja económica que vamos a llamar consideration. Actualmente, dice, la doctrina inglesa actualmente en la doctrina inglesa se contrasta la posición de Trietel con la de Atiyah. Este último no encuentra una teoría coherente de consideration basada en la reciprocidad del beneficio detrimento. El requisito no significaría otra cosa sino que los jueces encontraron una razón para reconocer jurídicamente una promesa. Los tribunales nunca buscaron crear una doctrina de consideration. Ellos estaban concernidos con un problema de orden práctico, el de decir si en el litigio debería una promesa en particular ser reconocida. Por eso es importante, ¿desde cuándo se reconoce una promesa? Desde que es aceptada. Cuando encontraron una razón suficiente lo hicieron, y cuando no, concluye Atiyah. Trietel expresa su acuerdo en el entendimiento de que ello implicaría la negación de la existencia de reglas jurídicas aplicables, al no estar señaladas las circunstancias en que existirían buenas razones para el reconocimiento. Sin embargo, Trietel debe admitir que hay casos en que los jueces inventaron consideration de lo que se encuentra ya antecedentes en un antiguo fallo. Recientemente, Lord Gough, en un pronunciamiento judicial, volvió a embestir contra la figura al afirmar en White vs. Jones, que es un caso: nuestro derecho contractual se ve ampliamente deficiente en el sentido de que está precavido a ser enredado o trabado debido a la presencia de la innecesaria doctrina del consideration. No está de más decir que consideration no es considerado requisito en el derecho contractual escocés. Tampoco se lo considera requisito en Inglaterra cuando el contrato es internacional. O sea, el consideration es un elemento solamente cuando el contrato es interno, dentro de Inglaterra. ¿Por qué habla del derecho escocés? Porque el Reino Unido está conformado por Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Escocia es una región que está al norte, pero es un estado independiente que está dentro de la Gran Bretaña. Entonces por eso nomás le menciona al sistema escocés. Pero el consideration como tal no existe cuando el contrato es internacional. Solamente cuando el contrato es interno existe o se requiere del consideration para confirmar o para configurar un contrato. Entonces, cuestión importante. Y creo que esto es lo esencial, porque los otros son todos idas y vueltas. Los elementos esenciales en un contrato inglés, entendiendo que el contrato inglés es del sistema anglosajón, son la aceptación de las promesas que configura el vínculo, que es el primer elemento esencial, más la ventaja detrimento que vamos a denominar consideration. Esos son los dos elementos esenciales en un contrato para el sistema anglosajón dentro de Inglaterra, no el sistema escocés y no contratos internacionales, solamente dentro de Inglaterra. Sí, es una doctrina ampliamente atacada, por supuesto, pero al fin y al cabo, como ellos siguen una costumbre, entonces no pueden salirse de esa doctrina, entre comillas, ¿verdad? Aunque es altamente ineficiente. Eso en cuanto al derecho inglés. Ahora vamos al derecho norteamericano, que también es del sistema anglosajón, pero tiene sus particularidades. En los Estados Unidos, la teoría del beneficio detrimento, o sea, el consideration, transmutó en la consideration
como negociación o bargain for exchange, que se remonta a las enseñanzas de Holmes, quien expuso en su famosa y citada obra The Common Law. También se refirió a la misma en varios fallos de la Suprema Corte de Estados Unidos, de la que fue miembro luego de haber ejercido la cátedra. Vamos a ver qué dice el sistema americano. Pero la influencia de su teoría se debe por sobre todo a que ha sido adoptada en los restaments del derecho americano. Estos constituyen un esfuerzo del Instituto de Derecho Americano, una institución privada fundada en 1923, de reunir en un solo cuerpo, por medio de reglas similares a la de los códigos europeos, lo fundamental de los fallos angloamericanos con relación a distintas ramas del derecho. Ellos ya reconocen la necesidad de sistematizar en un solo cuerpo legal reglas. Ellos ya reconocen esto. Como contratos, agencia, conflicto de leyes, relaciones internacionales, juzgamientos, derecho de propiedad, restitución, responsabilidad civil y fideicomiso. Ellos pues no tienen leyes como nosotros. Entonces por eso es que ellos reconocen la necesidad de concentrar todos los fallos relativos a estas cuestiones. Los esfuerzos han resultado felices y a pesar de ser una mera fuente secundaria de derecho, como tal de un valor meramente persuasivo, los restaments han llegado incluso a ser comparados con fallos judiciales en cuanto a su valor jurídico. O sea, como ellos siguen los fallos judiciales anteriores para poder resolver las cuestiones de la hora, estos restaments son casi tan importantes como los fallos judiciales. Hasta el año 1989, los jueces y tribunales los han citado más de 100.000 veces. De entre los restaments, otra vez, el de contratos es el más importante, dice. No solo por su alta calidad técnica, sino por su influencia en los jueces y en el pensamiento contractual americano. El primer restaments de contratos se publica en 1932 y un discípulo de Holmes, Williston, profesor de la materia en la Universidad de Harvard, se encarga de redactarlo, actuando como secretario Corbin, su colega en la Universidad de Yale. La disparidad de pensamiento entre ambos explica la suerte de la consideration en los Estados Unidos. O sea, ¿qué hicieron los americanos? Ante la deficiente doctrina del consideration, ellos lo que hicieron es elaborar, este instituto privado de derecho americano elaboró estos denominados restaments, que son una suerte de compilado de fallos que hablan sobre diversas materias del derecho civil, contratos, fideicomiso, agencias, relaciones internacionales, responsabilidad civil, etc. Y los jueces toman este compendio de fallos para poder fallar, le dan mucha importancia. Porque ¿qué es lo que miran los jueces del sistema anglosajón? De vuelta, los casos anteriores. ¿Qué miran los jueces americanos? Los casos anteriores más los restaments, que son este compendio de fallos que ayudan a resolver las deficiencias de la doctrina del consideration. Williston, siguiendo a Holmes, introduce en el primer restament la concepción de la consideration de este último. Corbin, quien no consigue evitarlo, propone la adopción del principio de reliance o confianza como alternativa para reconocer acuerdos. O sea, este señor Corbin sale de consideration y dice vamos a poner la confianza, el reliance, como alternativa para reconocer que hay acuerdos.
Con ello, en síntesis, se harán vinculantes acuerdos no formalmente encuadrados dentro de la doctrina del consideration, en los que, sin embargo, una de las partes haya generado expectativas en la otra, que, creyendo en la promesa, haya actuado en consecuencia. Ese es el reliance, la confianza. El segundo restamen de contratos, publicado ya en los años 70, amplía la concepción de Corbin, con lo cual vuelve aún más inútil la doctrina del consideration en la concepción de Holmes. Había dejado de lado aquello del beneficio detrimento, que es la doctrina del consideration, ¿verdad?, del derecho inglés. En consecuencia, con las críticas dirigidas al requerimiento, de allí en más se pone énfasis en el proceso de intercambio. Ahí empiezan a mirar ellos, es decir, en la negociación, razón por la cual su teoría se conoce como de Bargain Theory, ¿verdad? O sea, ellos miran la negociación por un lado y por otro lado la confianza, ¿verdad? Sí, el reliance, la confianza. De hecho, el beneficio detrimento había sido pisoteado en múltiples ocasiones por los jueces norteamericanos. Primero había surgido como un mero requerimiento técnico para una acción procesal antigua. Posteriormente se interpretó que bastaba con el solo detrimento. Finalmente, los jueces encontraron beneficios y detrimentos en situaciones allende al significado factual de esas palabras, asignándolas un significado técnico. Y acá otra vez vamos a citar casos. En Hammer vs. Sidway se decidió que abstenerse de fumar y beber alcohol podía considerarse un detrimento legal, es decir, a los efectos jurídicos, aunque de hecho no lo fuera. Al final, el detrimento legal resulta en la intención de obligarse, haciendo inútil la doctrina del consideration. Este es desde luego el resultado muy criticado en Inglaterra de la doctrina. Pues bien, notando que la doctrina de la consideration inglesa llevaba a un resultado inocuo, o sea, doikoi, y preocupado por las desviaciones que del elemento intencional habían efectuado las teorías voluntaristas del siglo XIX, Holmes propugna una doctrina que objetivaría el intercambio en el proceso de negociación. Consideration deja de ser el beneficio o detrimento de las partes para constituir de allí en más el proceso de intercambio en la negociación. O sea, en principio los yanquis dejan de llamarle consideration a ese beneficio detrimento y pasan a llamarle consideration al proceso de intercambio o a también la negociación. Este proceso se operaría, según Holmes, por medio de la inducción recíproca de las partes, lo que presupondría tanto la oferta como la aceptación. O sea, en la negociación, si hay negociación, podemos decir que hay contrato. Si hay intercambio, podemos decir que hay contrato. Ese va a ser nuestro consideration, dice Holmes. No si hay beneficio o detrimento. Vamos a ver si hay intercambio o si hay negociación. Y si existe alguna de esas dos, hay contrato. En el fondo, el proceso sería por ende el formalismo impuesto a esta oferta-aceptación, es decir, la prueba objetiva palpable de la voluntad de las partes. ¿Por qué decimos prueba objetiva palpable? Porque hay una oferta y hay una aceptación. Y eso es lo palpable. Y ese va a ser el consideration.
con lo que Holmes creía sustraerse de la controversia acerca del elemento volitivo de los actos, que estaba sufriendo fuertes embates al otro lado del océano, o sea, en Inglaterra. Allá en Inglaterra, ¿verdad?, se discutía si debía prevalecer la voluntad real o la declarada en el contrato. ¿Cuál es la voluntad real? Lo que querían las partes. ¿Y cuál es la voluntad declarada? Lo que está escrito. Puesto que aparentemente el Código Civil francés daba prevalencia a aquella, en tanto que el Código Civil alemán se inclinaba por la declaración. Esto es muy importante. El Código Civil francés da más valor a la voluntad que a la declaración de voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Lo que yo quería. ¿Y qué es la declaración de voluntad? Lo que yo dije. Y el Código Civil alemán es al contrario. El Código Civil alemán da más importancia a lo declarado que lo querido. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Porque no, a veces uno quiere una cosa, pero hace otra. Entonces, por eso es importante cuando hay conflicto entre la voluntad y la declaración de voluntad. ¿Qué prevalece? Para los franceses, lo que quería. Para los alemanes, lo que declaraste. Con el tiempo se vio que la discusión resultaba estéril en el plano teórico y que el derecho debía lidiar siempre con aspectos exteriorizados de la declaración de voluntad, resultando absurdo que pretenda encontrarse un momento psicológico de encuentro de mentes que solo podría producirse a través de intenciones declaradas. O sea, para los americanos es absurdo discutir de lo que querías porque no se puede saber, es una discusión de mentes. Lo único objetivo y tangible es lo que declaraste. Por eso hablamos de meeting of minds, ¿verdad? Solamente con las intenciones declaradas podemos objetivamente contrastarlo. Eso decían los americanos. Como sea, para el common law hubiera resultado mucho menos artificial prescindir directamente de la doctrina del consideration, carente ya de fundamento, para en todo caso establecer reglas precisas relativas a la intención de contratar, los requerimientos de forma de la misma y otras cuestiones referentes a los vicios y a la interpretación de la voluntad. Estas giran en torno a la consideration, pero han ido evolucionando jurisprudencialmente al punto de haber alcanzado un alto grado de desarrollo que permite prescindir por completo de dicha doctrina. O sea, el consideration se fue a la vez. Así podría hablarse directamente del requisito del consentimiento. Esto para los ingleses. Las reglas del reliance o confianza, incluidas en el primer restament y ampliadas en el segundo, terminan por acabar con la doctrina del consideration en los Estados Unidos. Se las incluye en la sección 90 del Restament Second of Contracts, que ha sido calificada por el reporter o redactor del mismo como el más significativo apartamento del restatement de su propia política de seguir precedentes judiciales. O sea, era muy importante este documento. En el Restament Second Stoppel, ¿te acuerdas de la regla de Stoppel? Previene a una persona de mostrar la verdad contraria a la representación del hecho efectuada por la misma después de que otra persona ha confiado en la representación. O sea, si vos ya declaraste algo y la otra persona confió en ese algo, independientemente de que vos hayas querido otra cosa, desde el momento que la otra persona ya confirmó lo que vos declaraste, queda instituido ese contrato. Por eso hablamos del estoppel. Ahora, de acuerdo a un ilustre jurista, estoppel es simplemente una manera de decir que el juez, por razones que no le interesan discutir, debe fallar a favor de una de las partes.
Estas razones en materia contractual se centran en la intención de las partes de obligarse comprobada de acuerdo a la conducta de las mismas y además y demás circunstancias del caso particular. La doctrina también existe en Inglaterra, si bien con perfiles propios y más restringidos que en los Estados Unidos, pues ella opera como correctivo en casos marginales. Bueno, sé que la lectura está siendo muy larga, pero quiero volver a tocar las partes importantes, ¿verdad? Como nosotros habíamos visto en el derecho anglosajón, la concepción del contrato no es la misma que en el derecho civil. No es la misma, ¿verdad? Nosotros decíamos en el derecho civil cuáles son los elementos constitutivos de un contrato. El consentimiento de las partes y que ese consentimiento no vaya en contra de la ley, la moral o las buenas costumbres. Eso era todo lo necesario. Ahora, cuando vamos al sistema anglosajón, vemos que en Inglaterra y en Estados Unidos cada uno tiene particularidades, pero que en el sistema anglosajón los elementos constitutivos de un contrato también son dos, y son la promesa aceptada, esa promesa recíproca aceptada, más el consideration, que es esa ventaja detrimento. Esa es la doctrina en Inglaterra, pero en Estados Unidos esa doctrina fue ampliamente criticada, a lo cual se resolvió reestructurar el concepto de consideration y llevarle hacia el lugar de la negociación o intercambio y dejarla bajo la figura del reliance, de la confianza. Si hay negociación, si hay intercambio, o sea, si hay aceptación, oferta y aceptación, hay reliance. Por lo tanto, eso va a ser consideration en la doctrina americana. Y es eso lo que se está discutiendo ahora en la doctrina anglosajona. Porque ellos no pudieron resolver esta cuestión, al menos inicialmente. Esta doctrina fue muy atacada y era muy deficiente. Por eso es que los americanos redefinieron a través de ese Instituto Americano de Investigación la doctrina del consideration. Dejaron de llamarla beneficio detrimento y pasaron a llamarla reliance, que sería básicamente negociación o intercambio, oferta y aceptación. Eso es lo que constituye el consideration para los americanos, ¿verdad? Eso como una suerte de síntesis de lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Y termino con esta última parte leyendo. Dice: reliance, confianza, básicamente asigna responsabilidad contractual a la parte que ha conducido de manera tal que se ha configurado una oferta. O sea, si vos hiciste una oferta, vos como parte, y la otra parte creyó que esa oferta es lo suficientemente seria, eso ya configura el reliance. En tanto que la otra ha actuado en consecuencia, aceptando dicha oferta. A partir de la aceptación ya se constituye el contrato. Por eso yo decía, por un lado tenés o el intercambio o la negociación. Y la negociación puedes hacer la oferta y aceptar. Desde que se aceptó ya hay reliance, y ese reliance es lo que constituye consideration para los americanos. En el fondo, tanto reliance como bargain, que es la negociación, tienen en común que ambas suponen asentimiento, o sea, aceptación. No son sino métodos doctrinarios para evidenciar el consenso a que se han arribado las partes. A su vez, siempre que se requiera reliance o confianza, un elemento del consentimiento de la parte del promisario resulta implícito. O sea, siempre la aceptación es importante para constituir esta confianza. Sin embargo, aún hoy prevalece un cinismo en el tema. Así refiere Corbin que el origen de la doctrina del consideration no puede ser especificado. Ninguna definición particular de la misma puede ser descrita como la correcta. El término no puede ser evitado,
pero al hacerse uso de él debe considerarse el propósito para el cual se lo está utilizando, para asegurarse que la justicia no está siendo burlada al usar la palabra de acuerdo a una definición estrecha o limitada. Por su parte, Farnsworth expresa que la doctrina del consideration resulta ampliamente criticable y sería tonto intentar defenderla como ejercicio de lógica. Solo puede entendérsela a la luz de su historia y la sociedad que la produjo. No está de más decir que se consideran importantes fuentes de autoridad en Estados Unidos, no solo el Restament, el segundo, de contratos, sino también el libro de contratos publicados por el relator de aquel trabajo de Farnsworth. En materia de contratación mercantil, el Uniform Commercial Code norteamericano directamente omite la exigencia del consideration, que no encuentra consecuentemente cabida allí. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Para los americanos lo que es importante es el intercambio o la negociación, y por último la aceptación de esa oferta o el efectivo intercambio. Eso es lo importante. Yo te oferté, vos aceptaste. Ese vínculo que se crea es lo importante y es lo que determina un contrato. Eso para los americanos. Y para los ingleses sigue existiendo la figura del consideration, ¿verdad? Que es el vínculo que se crea a partir de la aceptación de la promesa más el beneficio de detrimento, que es el consideration. Esa es mi conclusión en base a este texto larguísimo que acabamos de leer. Ya vamos a terminar ya. Falta poco. Dice, y acá va a ser una especie de resumen. Puntos en común en el derecho contractual de los dos sistemas. Vamos a ver en qué tienen en común el sistema americano y el anglosajón. Dice, en el sistema anglosajón se exige en principio, amén del acuerdo, la existencia de consideration, que es lo que nosotros estábamos diciendo, ¿verdad? Aparte del vínculo que se crea con la aceptación de las promesas recíprocas, se requiere del consideration, que es ese beneficio de detrimento, que análogamente a la causa sería el factor adicional para que quede configurado el contrato. Ese es en el sistema anglosajón, los ingleses. En Inglaterra ello ocurre cuando existe un beneficio y un detrimento para las partes. Y en los Estados Unidos, ¿a qué ellos le llaman consideration? Cuando hay un intercambio producto de una negociación. Para ellos eso es consideration. Sin embargo, en ambos países la doctrina ha sido tan maleable que se han reconocido como contractuales beneficios y detrimentos o negociaciones que no deberían ser considerados como tales, y a la viceversa. Se ha admitido que el contrato queda configurado también en ausencia del requisito consideration, o sea, es un quilombo. Como por ejemplo, en determinadas situaciones en que existe confianza, esa reliance, y en una promesa de la otra parte y se actúa en consecuencia. Tanto en el derecho civil como en el common law, el requisito adicional al consentimiento de la causa o consideration han desaparecido o quedado significativamente diluido. Y tal tendencia se va consolidando con la sanción de nuevos cuerpos normativos relativos a la contratación. O sea, cada vez menos el consideration tiene cada vez menos fuerza. Eso es lo que estamos tratando de decir, ¿verdad? ¿Es un elemento constitutivo del contrato? Sí, pero cada vez tiene menos fuerza. ¿Y qué es el consideration para los ingleses? Ventaja, detrimento. ¿Y qué es el consideration para los americanos? Negociación o intercambio efectivo. En el fondo, el derecho civil y el common law son producto de la civilización occidental.
El aislamiento político de Inglaterra en la Edad Media no impidió que el derecho romano se enseñara en sus universidades. Además, en las edades moderna y contemporánea se ha ido acentuando la influencia del derecho civil, sobre todo a través de sus doctrinarios en la isla británica, lo cual se ha dejado traslucir muy especialmente en el derecho de los contratos. O sea, nuestra influencia romanista está permeando su cultura jurídica. A la inversa, el flujo comercial en épocas más recientes entre países de derecho civil y de common law, al igual que el intercambio cultural entre ambos sistemas, han marcado su huella también en el derecho civil. O sea, ellos también están influenciando nuestra cultura jurídica. Pues bien, tanto en el derecho civil como en el common law, según se ha visto, dos componentes articulan actualmente en definitiva el derecho de los contratos: el subjetivo, lo relativo a la intención, y el objetivo, alusivo al rol del derecho que da fuerza a aquella. Eso es lo más importante, porque en los dos, hay dos elementos, ¿verdad? El elemento subjetivo en el nuestro es el consentimiento, y el elemento objetivo en el nuestro sería la causa. El elemento subjetivo en el sistema anglosajón es la aceptación de la promesa, y el elemento objetivo es el intercambio o el detrimento-beneficio, para hacer nomás una analogía. Eso en cuanto a los puntos en común, ¿verdad? De los sistemas, de los dos sistemas, del sistema de derecho civil nuestro y del common law. Y llegamos a lo último: diferencias ahora en materia contractual entre el derecho civil y el common law. Dice: el derecho patrimonial anglosajón contiene grandes divisiones relativas, entre otras, al derecho de los contratos, derecho de responsabilidad civil y derecho de propiedad. Sin embargo, desconocen los anglosajones no solo la doctrina del acto o negocio jurídico, ellos no tienen eso, sino la sistematización del derecho civil relativa a las obligaciones en general. No tienen disposiciones ellos respecto de eso, cuyas normas análogas se encuentran mayoritariamente diseminadas en el common law en las tres grandes ramas ya referidas. No hay un cuerpo legal sistematizado como el nuestro. Ellos no tienen eso. Tienen norma legislativa de 1700, del 2000, de 1900, pero no hay un código como tal. La abstracta figura del derecho de obligaciones, fruto de generaciones efectuadas durante siglos por la doctrina civilista, incorpora a los códigos civiles francés y alemán y varios otros inspirados en ellos en Europa y más allá de dicho continente, reduce en buena medida al contrato a la condición de fuente de las obligaciones. O sea, el contrato es una fuente de las obligaciones. Ello implica que la mayor parte de la regulación de estos cuerpos jurídicos se articula alrededor de las obligaciones. O sea, lo central de la obligación, y después tenés como un desprendimiento, como una fuente de la obligación, tenés el delito, tenés los contratos, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de la fuente de las obligaciones del derecho romano? Delitos, cuasi delitos, contratos, cuasi contratos. Bueno, para nuestro sistema civil, el sol son las obligaciones y los satélites son las fuentes, los contratos, los delitos, los cuasi delitos. Clases de obligaciones: cumplimiento, incumplimiento, extinción de las obligaciones. Eso es nuestro sistema. En el derecho anglosajón, estas normas se encuentran diseminadas en los referidos derechos de contratos, de propiedad, de responsabilidad civil, etc. En el common law, a diferencia del derecho civil, los intercambios simultáneos no son considerados contratos, y lo propio ocurre con los actos gratuitos. La donación para ellos no es un contrato.
Estos, al igual que los intercambios simultáneos, se encuentran regidos por otras normas, como las atinentes al property law o al derecho de propiedad. Por lo demás, los anglosajones se encuentran en la naturaleza de la vinculación contractual entre las partes antes que en los tipos de contratos, como lo son los contratos nominados de compraventa, permuta, mandato, mutuo, comodato, etc. El common law, en vez de focalizar su atención en estos tipos contractuales, como lo hacen los civilistas, centran su atención en las partes contratantes. Ellos no miran la causa del contrato, ellos miran a las partes. Entre profesionales, los acuerdos se celebran, cumplen o exoneran de manera diferente que entre los consumidores y se articulan consecuentemente de manera distinta las reglas que les rigen. Cercanamente conectados se encuentra el desarrollo en el common law de los deberes fiduciarios entre las partes. O sea, medio nos parecemos en cuanto a los deberes fiduciarios entre las partes, en situación de confianza o dependencia. Ello explica por qué el common law no tuvo que gestar un derecho administrativo de los contratos y que normas especiales para el comportamiento gubernamental se encuentran en el common law. Ellos no tienen derecho administrativo. Y en los derechos de contrato, responsabilidad civil, restitución y propiedad. En el derecho civil, el énfasis en el comportamiento de las partes se tiende a imponer como consecuencia del deber de la buena fe, que es sensible a cuestiones relativas al desarrollo justo de las vinculaciones contractuales. Existe también diferencia teórica o filosófica en el derecho civil. Se pone un acento en la voluntad o el consensualismo como fundamento teórico del contrato. Para nosotros el consenso es lo más importante. En tanto que en el common law subyace más bien una justificación económica utilitarista. Por eso es que hablamos del consideration como mecanismo apropiado de distribución de recursos y generación de riquezas. Esta se considera una importante diferencia de concepciones entre uno y otro sistema. En tanto subyace en el mundo civilista la idea de que un contrato obliga por el imperativo moral del pacta sunt servanda, y en el common law ocurre lo propio con la idea económica de bargain o negociación como mejor medio para llevar adelante intercambios de valor. O sea, para nosotros es una cuestión moral de cumplir lo que se pactó, y para ellos es una cuestión económica referida a la negociación. Los civilistas son más abstractos en sus razonamientos, en tanto que el common law puede notarse una fuerte influencia de las necesidades prácticas del comercio en los perfiles de derecho contractual. De allí la insistencia de cumplir lo pactado como imperativo moral subyacente en el derecho civil. Nosotros tenemos un deber moral. Si pacté, tengo que cumplir. En tanto que en el derecho anglosajón se brinda la opción de cumplir el contrato o pagar los daños. Por eso no se adoptaron en el common law, por ejemplo, las llamadas penalidades procesales del derecho francés. ¿Te acuerdas de la penalidad que dimos en obligaciones? Eso no existe en el common law. Ni cláusulas penales para sancionar a la parte que no cumple. ¿Por qué? Porque en el common law o cumplís o pagás. Vos elegís. El derecho anglosajón se encuentra también más abierto a permitir que cada parte proteja sus propios intereses y menos a tomar en cuenta inequidades entre los contratantes. ¿Se acuerdan de la figura del daño? Que tenía que haber una notoria desproporción. A los ingleses mucho no les importa eso. A los civilistas sí. Especialmente sobre información o conocimientos tecnológicos, salvo en lo que refiere a protección al consumidor. Por ello, se ha dicho, confrontándose dos sistemas, que el derecho civil es más moral
y dogmático, en tanto que el common law económico y pragmático, aunque esto recibe atemperaciones en ambos sistemas, que en el fondo tienden a coincidir cada vez más en sus soluciones, más aún con la creciente influencia de la interpretación transnacionalizada del derecho privado, como se verá en el capítulo 8. Entonces, para cerrar, cuando nosotros hablamos de puntos en común y diferencias, lo que primero tenemos que considerar es que son dos sistemas completamente distintos. Por un lado, el sistema de razonamiento en el derecho civil es un sistema deductivo, y en el derecho anglosajón el sistema es inductivo. Ahí luego ya parte la diferencia. Por otro lado, los elementos constitutivos del contrato en el sistema civilista están dados por el consenso entre las partes y por que ese consenso no vaya en contra de la moral, la ley o las buenas costumbres. En el derecho anglosajón, en el common law, sin embargo, los elementos constitutivos de un contrato son el vínculo a partir de la aceptación o como producto de la aceptación de las promesas recíprocas, más el consideration, que para los ingleses es el detrimento-beneficio y para los americanos es el reliance, o sea, el intercambio o la negociación entre las partes. Esa es la principal diferencia. Otra diferencia es que nuestro sistema civil establece claramente como centro a las obligaciones y que los contratos es una fuente de las obligaciones. Y tenemos un cuerpo legal sistematizado sobre cada una de estas materias: contratos, obligaciones, personas, fiducia, etc. Los ingleses, el sistema del common law, tienen diversos cuerpos legislativos en donde están dispersas todas estas cuestiones relativas a los contratos, las obligaciones, el fideicomiso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pondría en esos términos así bien generales las diferencias, ¿verdad?, entre el sistema anglosajón y el sistema civilista. Y que el derecho civil se basa netamente en lo moral y lo dogmático. Exacto. Y el derecho civil se basa en lo moral y es dogmático, y el sistema anglosajón es pragmático y es un sentido económico. Esa es otra diferencia también importante para mencionar. Bueno, con eso creo que por hoy es suficiente. Se extendió mucho la clase, porque estaba larga esta unidad. Con eso terminamos esta